Bien, los primeros compuestos que vamos a ver ahora son compuestos aromáticos, que son compuestos formados íntegramente por anillos de benceno, que los tenemos acá. Bien, es un anillo de 6 carbonos, donde yo veo que tengo enlaces simples y dobles. Bien, donde puedo dibujarlo de esta manera o de esta manera, pero por cuestiones de simplificar esta representación, siempre lo que se hace es dibujar el anillo de 6 carbonos con un círculo en el medio. Eso hace referencia a la presencia de dobles enlaces. Para nombrar los compuestos aromáticos, nosotros vamos a tener, por ejemplo, que pueden tener sustituyentes. Bien, por ejemplo, podemos tener este aromático de acá, donde yo tengo un grupo metilo y lo puedo llamar metilbenceno, es decir, como cualquier otro sustituyente donde benceno vendría a ser la cadena principal, o también lo puedo nombrar por nombre común como tolueno. Si el anillo de benceno tiene un sustituyente que sea, por ejemplo, NH2, nosotros vamos a tener que esto se llama aminobenceno, o por nombre común se llama anilina, que es la misma para hacer tinturas. Si, por ejemplo, yo el benceno lo tengo unido a un grupo OH, esto se va a llamar fenol. Bien, directamente. Y la particularidad es que si yo al benceno le quito cualquier hidrógeno, cualquiera de los 6 hidrógenos que tiene, pasa a tener esta estructura donde ahora tiene un enlace libre para unirse a cualquier cadena. Esto se llama fenilo y es cuando se utiliza como sustituyente. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cadena de 6 carbonos y tengo, por ejemplo, un metilo por acá, otro metilo por acá y por acá en el carbono 2 tengo un fenilo, nombro desde el sustituyente más grande, en este caso desde el lado de la derecha, enumero y veo que tengo un metilo y un fenilo. El fenilo va primero por orden alfabético y tengo 2-fenil, 4,5-dimetil y en este caso sería una cadena de hexano. No hay mucho más en el tema de compuestos aromáticos. Bien, los próximos grupos que vamos a ver son los aldehídos y las cetonas. La particularidad de estos dos grupos es que comparten el mismo grupo funcional, que este es el grupo carbonilo, que es un carbono unido a un oxígeno mediante un doble enlace. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los aldehídos tienen este grupo carbonilo en posición terminal, es decir, que siempre lo vamos a tener en un extremo, y las cetonas, la particularidad que tienen es que son carbonilos que están en el medio de la cadena. Vamos a empezar primero con los aldehídos. Los aldehídos, la particularidad que tienen, dijimos que son terminales, y vamos a tener ahora, por ejemplo, este aldehído, que es el más sencillo de todos, que es un grupo carbonilo con 2 hidrógenos, y se llama metanal. Es decir, usamos el metano, que era el de primer carbono, pero ahora usamos la terminación al.
Por ejemplo, si yo tengo uno de 2 carbonos, sería, por ejemplo, este que está acá, etanal. Y así voy jugando con los demás. Por ejemplo, si tengo este que está acá, se llamaría propanal. Bien. Ahora, en el caso de las cetonas, vamos a tener la terminación ona. Por ejemplo, vamos a tener la cetona más pequeña, que es esta que está acá. Sí o sí tiene que estar recubierta por al menos 2 carbonos para hacer una cetona, si no sería un aldehído. En este caso, tenemos la propanona, con la terminación ona, y, por ejemplo, podemos llegar a tener algo así. CH2, CH2, CH3, y voy a dibujar otro también acá, CH2, doble enlace, CH2, CH3. Siempre tengo que empezar a numerar desde el lado que me quede más pequeño en el tema de la numeración en cuanto a sustituyentes. Y por ejemplo, yo veo que acá tengo un carbonilo en posición 2 y acá tengo un carbonilo en posición 3. Esta de acá abajo, perdón, la del medio, sería una 2-pentanona. Y esta de acá abajo sería una 3-pentanona. Es decir, también, al igual que en alquenos, indicamos la posición del grupo carbonilo. Bien, los siguientes sustituyentes, o mejor dicho, grupos funcionales que vamos a tener presentes, son los alcoholes. Los alcoholes tienen la particularidad de terminar en ol y vamos a tener presentes el grupo carbinol, o que también lo podemos llamar grupo hidroxilo, o también lo podemos llamar grupo oxihidrilo. Bien. Por ejemplo, el alcohol más pequeño sería este que tengo acá, que se llamaría metanol. Viene del metano y le agrego la terminación ol. Puedo tener, por ejemplo, este alcohol de acá. Vamos a dibujar el OH ahí. Y por ejemplo, este sería un 2-propanol. O también lo puedo llamar isopropanol porque se está uniendo justo por la cadena del medio. Puedo tener también, por ejemplo, un alcohol que sea de esta manera. Y este sería el terbutanol. Porque toda esta cadena de acá, a ver, ahí, toda esa cadena de ahí es el terbutano, o el terbutilo, mejor dicho, que unido a un oxidrilo se llama terbutanol. O también lo podemos llamar 2-metil. A ver si me escribí. Bien, lo podemos llamar 2-metil 2-propanol. Cualquiera de los nombres que utilicemos va a estar bien expresado. Otra particularidad de alcoholes también, que podemos tener alcoholes que tengan más de un grupo oxidrilo. Por ejemplo, en este alcohol de acá, podemos tener un oxidrilo por acá y otro oxidrilo por acá y terminar la cadena ahí. En este caso, numeramos para ver la posición de los sustituyentes
y tendría un 2,3 butano diol. Diol porque tenemos dos grupos oxidrilos presentes en esa cadena. Bien, el próximo grupo funcional que vamos a tener son los ácidos carboxílicos, donde vamos a tener la terminación oico y vamos a tener este grupo funcional, donde ahora tenemos un grupo carbonilo y un grupo carbinol juntos, formando lo que se llama grupo carboxilo. Por ejemplo, podemos tener el ácido carboxílico más pequeño y para nombrarlo usamos primero la palabra ácido, ponemos el nombre del primer compuesto, en este caso sería de metano, y usamos la terminación oico, en este caso ácido metanoico. Podemos tener, por ejemplo, esto con dos carbonos y acá tendríamos el ácido etanoico y así sucesivamente. La particularidad es que estos también son grupos terminales. Entonces, siempre lo vamos a encontrar al final de una cadena. Por ejemplo, podemos tener también escrito al grupo funcional de esta manera o de esta manera. Por ejemplo, esto que tengo acá sería un ácido propanoico. También, al igual que los alcoholes, por ejemplo, yo puedo tener dos grupos funcionales ácido en una misma cadena. Y ahí, por ejemplo, yo tengo un ácido, como es una cadena de 4 carbonos, digo que es butano, y como tengo dos grupos funcionales ácidos, digo que es butano dioico. Ahí está. Los próximos compuestos que tenemos son los éteres, y los éteres la particularidad que tienen es que son el resultado de la suma de dos alcoholes. Por ejemplo, si yo tengo un alcohol como el metanol y lo sumo a otro alcohol como por ejemplo al etanol, lo pongo de esta manera adrede, yo lo que tengo que hacer es formar una molécula de agua con el oxidrilo de uno de los alcoholes o de los grupos oxidrilos y el hidrógeno de otro de los oxidrilos. Lo que hago es eliminar una molécula de agua y lo que obtengo ahora es un metilo que va unido a este oxígeno que está acá y obtengo un éter. Siempre los éteres vamos a tener la forma general R o R, donde R puede ser cualquier cadena que hemos estado trabajando. Bien, por ejemplo, en este yo tengo un etil y acá yo tengo un metil. Una de las primeras nomenclaturas que yo puedo utilizar es la de orden alfabético, haciendo primero la mención de los sustituyentes por orden alfabético. Entonces tendría, por ejemplo, etil, metil, éter. Metil, éter. También puedo decir con la palabra éter primero y nombrando también por orden alfabético. Etil metílico.
Cualquiera de las dos nomenclaturas está bien utilizada. Por ejemplo, puedo tener otro éter que sea, por ejemplo, el isopropanol, y puedo tener, por ejemplo, un metanol, por ejemplo. De nuevo, la idea es tomar el oxidrilo de uno con el hidrógeno del otro para formar una molécula de agua que yo voy a eliminar, y voy a tener ahora la cadena con el oxígeno, y acá voy a tener unido el éter. Este sería, por ejemplo, éter metil isopropílico. Acordate siempre que el tema de la nomenclatura va por el nombre de la cadena y no por el prefijo iso. Sino también la otra forma sería metil isopropil éter. Cualquiera de las dos nomenclaturas se puede utilizar. Bien, los próximos compuestos que vemos son los ésteres, que resultan de la suma de un ácido más un alcohol. Por ejemplo, si yo tengo el ácido etanoico, y se lo sumo a, por ejemplo, a un metanol, la idea es la misma. Voy a juntar el oxidrilo de uno con el hidrógeno del otro para formar una molécula de agua que vamos a eliminar, y voy a tener ahora este compuesto que está acá. Lo uno por el oxígeno de enlace simple, y para nombrarlo yo voy a usar el ácido terminado en ato y el alcohol terminado en hilo. En este caso estaría frente a un etanoato, y ahí usamos la terminación ato, de metilo. Hacemos otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a usar un ácido propanoico, y ahora voy a usar un etanol. La idea es la misma. Tomo el oxidrilo de uno con el hidrógeno de otro y elimino una molécula de agua, y voy a tener este compuesto de acá. CH3, CH2, carbonilo, enlace al oxígeno, ahí, CH2, CH3. Y este sería un propanoato de etilo. Esta es la única nomenclatura que se utiliza para ésteres. Bien, los próximos compuestos son los anhídridos, que resultan de la suma de dos ácidos. Ácido más ácido. Bien, por ejemplo, vamos a tener el ácido acético y voy a tener también, por ejemplo, otra molécula de ácido acético. La idea acá es la misma que venimos trabajando con ésteres y éteres. Elimino una molécula de agua, y lo que voy a tener ahora es este compuesto que está acá.
Es decir, quedan las dos cadenas unidos por el enlace al oxígeno simple y tengo dos grupos carbonilos. Esta cadena de acá se va a llamar anhídrido etanoico por venir de los ácidos etanoicos o ácidos acéticos, entonces se llamaría también anhídrido acético, pero nos quedemos con la nomenclatura común. Si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo un ácido metanoico y lo junto con otro ácido metanoico, voy a obtener el correspondiente anhídrido. También me llevo una molécula de agua y voy a tener este compuesto de acá. Doble enlace de oxígeno y un hidrógeno. Y acá estaríamos frente al anhídrido metanoico. Es decir, usamos la terminación oico también para nombrar este tipo de compuestos. Bien, los últimos grupos de compuestos que vamos a ver son los compuestos nitrogenados y vamos a arrancar por las aminas. Las aminas tienen la particularidad de trabajar con el grupo amino, que ese es el grupo NH2 que tenemos acá arriba, y para nombrarlas siempre vamos a usar la terminación amina. Dependiendo de la amina, nosotros las podemos clasificar en primarias, secundarias o terciarias. Las aminas primarias se caracterizan por tener un solo carbono unido al nitrógeno de la amina. ¿Bien? Por ejemplo, esta se llama metilamina. O esta que tengo acá, CH2NH2, se llama etilamina, por tener una cadena de dos carbonos. Bien, la particularidad de acá es que el nitrógeno puede formar hasta 3 enlaces. No es como el carbono que puede formar 4. Entonces de ahí viene la particularidad de las aminas llamarse primarias, secundarias o terciarias. En este caso, cuando tengamos una amina secundaria, vamos a tener algo así. Vamos a reemplazar uno de los hidrógenos que teníamos del grupo amino por otro carbono. Por ejemplo, algo así. Y acá vamos a usar una nueva nomenclatura, que es la nomenclatura N. Digo, N-dimetil, perdón, vamos a cambiar acá para hacerlo un poquito más gráfico. Voy a poner CH2, CH3. Esta se va a llamar N-etil, N-metil, amina. Usamos la nomenclatura N para indicar que el carbono está unido al nitrógeno, tanto S como S. ¿Bien? Y siempre respetamos el orden alfabético de los sustituyentes. Puedo tener también, por ejemplo, una amina más sencilla, que sea esta que está acá, y cuando los sustituyentes son iguales, digo N. N-dimetil, en este caso porque estamos hablando de un metilo, amina. Por último, en el caso de las terciarias, vamos a tener 3 carbonos unidos al nitrógeno del grupo amino. Y esta, por ejemplo, sería una N trimetil amina. En caso contrario, deberíamos ir poniendo según el orden alfabético, como en el caso de las aminas secundarias. Para las amidas, a diferencia de las aminas, estas son con D,
Las amidas van a tener un grupo carbonilo y un grupo amino juntos. Y vamos a usar la terminación amida. Por ejemplo, esta que yo tengo acá es una etilamida. Por ejemplo, si yo tengo esta solita que tiene un solo carbono, vamos a decir que se llama metilamida. Bien. Vamos a llamarlo etano nitrilo. Puedo tener, por ejemplo, el más sencillo, que va a ir unido a un hidrógeno. Este sería metano nitrilo. O si tengo, por ejemplo, una cadena de 6 carbonos, 3, 4, 5, y con el carbono del nitrilo contamos 6, este sería hexano nitrilo. Y con esto se terminan los grupos funcionales de nomenclatura.